Mira, José, nosotros queremos consultarte acerca de tus razonamientos que, además de la coherencia propia de quien vive al corriente de la realidad nacional, pues también ilustran al ciudadano sobre el acontecer de nuestro país, ¿no? Y por supuesto, lo próximo está en la Asamblea Nacional, esta ronda de consultas, porque debe ser un hervidero realmente al interior de quienes lograron las curules para que nos puedan informar acerca de quiénes van a dirigir la Asamblea Nacional. ¿Tú cómo le ves en tu perspectiva política? Te leí hace algunos días, ¿no? De los grupos que existen, del correísmo, de la idea de Pachacuti, el social cristianismo que no necesariamente está con Creo, los nuevos independientes, en fin. ¿Cómo ver este panorama, José? Sería bueno un análisis de tu parte. Bienvenido, como siempre, buenos días. Buenos días, Salvador. Salomón, Salvador, también buenos días y buenos días a la audiencia de Lina Radio. Gracias por la invitación, Salomón. A ver, me parece que, digamos, hay un tema de sumas y restas, en efecto, pero hay un tema también de alianzas. Si empezamos por lo primero, y después igual tenemos que empatar los dos, las sumas y las restas y el tema político de las alianzas. ¿Cómo están las cosas? Inicialmente había una alianza que fue la primera que se declaró entre Pachacutica y la Izquierda Democrática, y los dos sumaban en ese momento 45 asambleístas. Esa alianza reclamaba la posibilidad de tener la presidencia de la Asamblea Nacional y de alguna manera se puso en medio de los votos de, por un lado, Creo y los socialcristianos, y por el otro, de los votos de UNES. Los independientes, que son 13, no se sabía en ese momento qué iban a hacer. Después hemos sabido que el bloque de Creo, que era inicialmente de 12, subió a más o menos 30, 32 asambleístas. Esto como producto de una alianza con los independientes, que son 13, ellos son 12, ahí van 25, más algunos que vinieron de UNES, de Pachacutica y de la Izquierda Democrática. Eso hacía otro bloque. Con eso, más la suma de los socialcristianos, igual no tenían la mayoría, pero estaban sumando cerca, de nuevo, de 45 o algo más de votos, empataban lo que pasa con la Izquierda Democrática y con Pachacutica, y al lado quedaba el bloque de UNES. Dicho de otra forma, en las dos, en las dos vertientes están en este momento, o las tres vertientes andan prácticamente empatadas en número. Es decir, por un lado, Pachacutic, la Izquierda Democrática, por el otro, Creo, más los socialcristianos, más los independientes, más algunos votos de los otros partidos que vinieron a esa alianza, y por el otro lado, UNES. Ahora, así están las cosas en este momento, Salomón. Quienes entendemos que Creo y los socialcristianos reivindican la posibilidad de tener la presidencia con el señor Henry Kronfle, socialcristiano. También lo propio para la Izquierda Democrática y Pachacutica con Salvador Crispe o la señora Llori, y lo propio para UNES con la señora Pierina Correa, que es la señora que más ha sido nombrada. Bien, en este momento sabemos que el bloque de Pachacutique, la Izquierda Democrática, o más exactamente Pachacutique, estaría más cerca de hacer una alianza con UNES que de hacer una alianza con los socialcristianos y Creo. Así están las cosas, Salomón. Mira, tú analizabas justamente este tema, ¿no? ¿Cuán difícil será o cuán fácil será para los asambleístas después de tanto denoste a los correístas ir a pactar con los correístas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, ese es justamente el gran tema, ¿no es cierto?
porque de la parte de los de Pachacutique, y en especial tomando las palabras de la señora Llori, la señora Llori ha dicho que están más cerca, ella cree entender que están más cerca de hacer una alianza con UNES, y ella dice, ¿no?, que básicamente esto sería solamente para forjar la administración de la Asamblea Nacional, que no habría por medio ningún acuerdo otro que lograr la Asamblea, la presidencia y algunos temas de autoridades en la Asamblea. Se entiende que ahí hay 2 vicepresidencias, se Ujú. entiende que ahí hay 4 miembros del CAL. Entonces, es lo que dicen. Daría la impresión que es complicado solo entender que hay de por medio Claro. ese tema. Pero esa es la responsabilidad en la cual están ahorita prácticamente, digamos, afincados, o sea, o Pachacutique, la Izquierda Democrática, o el Partido Social Cristiano y Creo. Es decir, vamos a ver qué tantas posibilidades. Para Creo, la única posibilidad que le ofrece en este momento Pachacutica es que le entregue la presidencia a Pachacutica, y con eso irían los votos de Pachacutica con los socialcristianos y Creo. Pachacutique lo que quiere y lo que ha manifestado es que quiere absolutamente tener la presidencia de la Asamblea Nacional. Quien se la otorgue, con ellos irán. Bueno, sería grave, por supuesto, que lo hagan con UNES, y también sería, y ahí de por medio hay un tema político, Salomón, Ujú. que hay que entender, es que Pachacutica y la Izquierda Democrática hicieron un manifiesto, hicieron un acuerdo legislativo que más parece un programa de gobierno. Y Así es. entonces ahí marcaron una serie de líneas rojas para la presidencia de la República, que por supuesto no es muy tinoso políticamente que 2 bloques de la Asamblea le quieran imponer al presidente de la República líneas rojas sobre su propia actividad. Y ese es un enorme problema, es algo que disuadió en algún momento a Creo de considerar la alianza con Pachacutica. Pero en este momento ahí están, digamos, las cosas, y la otra posibilidad que se ofrece, Salomón, y no hay que descartarla, es que el gobierno nacional, considerando que está en un bloqueo, considerando que la Asamblea Nacional se puede ir con el bloque de Pachacutique, de la Izquierda Democrática y UNES, y generar allí un polo de guerra, digamos, de poderes, es muy posible, ¿no? Esto no se descarta, que el gobierno rompa los bloques de Pachacutique y la Izquierda Democrática, y entonces se lleve una mayoría de esos asambleístas y pueda hacer una mayoría. Es decir, aquí todo puede ocurrir. No es aconsejable que ocurra ni para Pachacutique, que haga alianza con UNES, tampoco lo es para el gobierno romper los bloques, pero digamos que ese es el juego político en el cual estamos. De por medio hay la responsabilidad de que los partidos miren cuáles son las condiciones en las cuales está el país, y que procedan en función de aquello, de alianzas más programáticas, de mayor lucidez, de mayor sensatez. Pero bueno, ese es el deber ser. No sabemos, y tú lo sabes, Salomón, que el deber ser no es forzosamente el camino que a veces por el cual opta la política. Yo te quisiera preguntar, y mira, cuando se advierte este tipo de conversaciones al interior de la Asamblea, ¿no te recuerda un poco a la partidocracia, a un poco más de lo mismo? O sea, los cabildeos no son en función patriótica, sino más bien en función de qué me toca. No sé, José, ¿cómo lo ves? Bueno, esa es la cultura de la cual habría que salir. Y eso, por supuesto, que el mejor de los mundos sería, incluso si Pachacutique tuviese la presidencia de la Asamblea Nacional, que se hiciese aquello en función de un programa, en función eh, de un acuerdo político que tenga de fondo, de trasfondo, las circunstancias en las cuales está el país, sacar al país de toda esta serie de pandemias, hacer que haya un acuerdo, Salomón,
alrededor de la producción y la reactivación económica, la modernización del país con justicia social. Es decir, ahí estamos, ese es el momento, ese es el reto mayor en este momento en el país. ¿Por qué? Porque si Pachacutique quiere la presidencia de la Asamblea Nacional y la quiere de cualquier forma, la pregunta ahí es, ¿qué está de por medio? Es decir, solo tener la presidencia por tenerla. ¿En función de qué quieren la presidencia? Y en función de qué es que finalmente sea la lucidez de decir que es en función de un programa político básico, mínimo, un acuerdo legislativo puesto sobre la mesa, anunciada al país y que contenga política social. Pero Salomón, la política social no se paga con dólares electrónicos ni con dólares digitales. La política social se paga con billetes. Esos billetes hay que producirlos, hay que hacerlos venir, hay que tenerlos en el país, y eso significa reactivar la producción, eso significa modernizar el país, eso significa crear condiciones para que venga inversión, sin lo cual no hay dinero y sin lo cual no habrá política social. Entonces, me parece que aquí el mejor de los mundos, pero bueno, ese es un deseo por ahora, ese es un deseo por ahora. El mejor de los mundos sería, en efecto, que haya un acuerdo que considere las dos vertientes del problema y de la solución. Las dos vertientes significa que hay que hacer política social porque hay pandemias, hay pobreza, hay hambre, hay desempleo. Todo eso lo sabemos. Hay que tener soluciones para aquello, pero aquello requiere, por supuesto, una reactivación y requiere traer dinero, inversión, generar condiciones. Si Pachacutique solo quiere política social y no genera posibilidades para que el Ejecutivo tenga una gestión en función de la reactivación y la modernización del país, no habrá dinero. Entonces, ahí se requiere un acuerdo José, alrededor de ese canje. Un parlamento en el que sea obsecuente con el Ejecutivo no le conviene al país. Tampoco un parlamento que sea oposición por oposición a las políticas que ciertamente Guillermo Lazo está anunciando que lo del encuentro va en serio, ¿no? Lo de ser el gobierno del encuentro va en serio. Y pues ahí, ¿cómo buscar el punto de equilibrio? Ahí es donde que uno se traba en vista de los acuerdos que existen, de los haces que siempre están por debajo de la manga. Salomón, el tema es que la situación del país está llamando a que haya una renovación de actitudes, una renovación de conceptos, una renovación de políticas, una renovación de prácticas políticas. Eso es lo que está el país requiriendo. Y ese es el reto que tienen todos los políticos, también los ciudadanos, por supuesto. Pero los políticos en primera instancia son ellos los que hacen los acuerdos. Querer tener cargos en la asamblea o canonjías para la clase política sin que allí entren las agendas del país, sino que solo entren las agendas de los políticos y sus intereses, pues eso es un no sentido, eso es absolutamente volver al pasado. Entonces, ese es el reto que ellos tienen. Ahora, esto requiere, y por eso lo hemos dicho, Salomón, una enorme inteligencia política en este momento por parte también del Ejecutivo. Requiere visualizar cómo genera estos acuerdos y cómo hace ante el país para decirle al país qué quiere el presidente de la República, qué quiere el gobierno, y sobre qué base se quiere hacer estos acuerdos. ¿Para qué? Para que el país vea que en efecto hay una voluntad, hay unas urgencias y hay unas soluciones. Y poner de alguna manera ante las evidencias, ante esas evidencias, poner a los ciudadanos para que de allí también haya pedidos a los políticos para que actúen en función de las necesidades del país y no en función de sus agendas. Porque, es decir, si empezamos a trabajar con las agendas de los políticos, hay algunos que querrán ni siquiera apoyar nada porque no quieren
absolutamente ningún costo político pensando en el 2025. Y bueno, y el país de aquí al 2025, ¿qué va a pasar con el país? Entonces, me parece que ese es un poco el reto que tenemos como sociedad, que tiene la sociedad política, y me parece que la pelota está en todos los terrenos, no solamente en el terreno del Ejecutivo, en todos los terrenos, porque si los partidos y los movimientos en este momento solo dan rienda suelta a sus intereses y a sus agendas, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el país, Salomón? Exactamente. Y en este, mira, para no quitarte más tiempo, José, y en este tira y afloja, bueno, pues el Ejecutivo tiene que jugar un papel de sabiduría, ¿no es cierto? Y entonces ahí puede cobrar sentido también para incluso tener más fuerza en los diálogos de parte del Ejecutivo, el llamado a consulta popular que podría ir incluso más allá del cambio de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se ha comprometido el gobierno y de la legislatura bajarle a 70 a través, por ejemplo, de un llamado a asamblea constituyente. ¿Podría esa circunstancia también ser barajada dentro de estas posibilidades? Me parece que eso es un tema en una etapa ulterior, Salomón. Lo primero es que las necesidades del país no dependen de una consulta. El país tiene en este momento unas circunstancias de enorme urgencia y hay que legislar y hay que gobernar en función de esas urgencias, en función de esos pedidos, en función de la desesperanza que hay en el país, de la enorme inquietud, de toda esta, digamos, todo este descreimiento que tiene la opinión Uh -huh. en el hecho de que mucha gente no sabe ya hacia dónde mirar, porque las circunstancias de la economía son penosas. Hay mucha gente que tiene ya hambre, Salomón. Me parece que eso Uh no -huh. aguanta un llamado a una consulta popular. La consulta popular me parece que es después de lograr un acuerdo básico sobre lo más urgente, me parece que ahí ya puede la clase política, la sociedad política, dar rienda suelta a las diferencias. Y esas diferencias podrían eventualmente ir a una consulta popular para ser zanjadas. Pero si esperamos a una consulta para saber de dónde viene el dinero o el presupuesto para dar de comer se entiende que hay cerca de 300, 500 mil personas en el país que tienen hambre. Uh Se -huh. entiende que hay 7 ecuatorianos sobre 10 que no tienen empleo, que tienen un empleo absolutamente no formal o informal en este caso. O sea, vamos a entender que esas circunstancias, Salomón, no aguantan una consulta. La consulta hay que montarla, hay que hacerla de alguna manera legitimar por la Corte Constitucional, etcétera. Tiene un procedimiento, un proceso que me parece que eso es ulterior. Lo primero son las urgencias y me parece que frente a esas urgencias sería el colmo, Salomón, que la sociedad política no dé un salto y mire las urgencias que hay y quiera darles una solución. Uh -huh. Te agradecemos, José, y pues, claro, a la espera de un nuevo encuentro siempre para esclarecernos de estas cosas, pero decirte al final, no sé si es que en la Asamblea Nacional, a pocos días, ya estamos hoy, 6 de mayo, a 8 días de la posesión de la Asamblea Nacional, pues todo está en Fojas 1. Bueno, sí, estamos hoy a 6, como tú dices, y el Ajá, el 14 tiene 14. que haber allí unas autoridades, es decir, la Asamblea tiene que empezar a trabajar. Esperemos que no haya un papelón, ¿no? También ese es un tema fundamental, Salomón. Aquí no solamente está de por medio lo que quiera Salvador Quispe, la señora Yori, incluso César Monge, el Partido Social Cristiano o lo de UNES. No está en juego eso solamente. Acá está en juego qué papelón pueden hacer ante una sociedad que está absolutamente inquieta, que está necesitada de decisiones.
Y me parece que eso es fundamental y eso yo supongo que los políticos también lo están midiendo. No es que el 14 arrancamos esto con un papelón, de manera a que el país vea que la sociedad política no le resuelve sus problemas, está en otra órbita, está fuera de las circunstancias y de las condiciones dramáticas en las cuales está viviendo el país. Si eso ocurre, me parece que el costo va a ser para todos, Salomón, para todos ellos, y me parece que eso sería dar al traste con este optimismo naciente que estamos sintiendo en el país, de que por fin el país pueda enrutarse y pueda dar rienda suelta a que las condiciones mejoren, a que los ciudadanos puedan entender que un cambio de gobierno, un cambio de ruta puede favorecer sus condiciones de vida, y eso es lo fundamental. La buena política es para eso, Salomón, para cuidar a los ciudadanos, cuidar su cotidianidad y resolver sus problemas. Me parece entonces que el 14 es una fecha que es de alguna manera un reto para toda la sociedad política. Gracias, José, por atender el requerimiento desde acá, desde la Amazonía ecuatoriana. Como siempre, nuestras deferencias a ti y pues hasta una nueva oportunidad. Gracias, Salomón. Buenos días también y buen día a toda tu audiencia y gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un gusto.